A mí me pidieron que tratara de ordenar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de asociatividad en turismo. Nosotros, me voy a poner de mal ejemplo porque nosotros trabajamos de forma asociativa en el norte, lo hacemos hace muchos años y lo seguimos promoviendo. Pero bueno, vamos a empezar. Vieron que traje una presentación seria y todo. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de asociatividad en turismo? Ahora les cuento qué hacemos nosotros, pero básicamente compartir recursos, conocimientos y esfuerzos para lograr objetivos comunes. Es juntarse para que algo salga mejor, de alguna manera. Esa manera va a depender de para qué nos juntamos. En este caso, como estamos hablando de turismo, y me encantó que salió varias veces la palabra, para comercializarnos. Porque después de todo, la finalidad de todo esto es vender. Tiene sus ventajas. Mejora de la competitividad. Uniendo fuerzas se puede aumentar su visibilidad, negociar mejores precios y acceder a mercados más amplios. Nosotros tenemos, le iban a preguntar al lado, no importa, les cuento yo. Tenemos una posada chiquita en el norte del país. En el norte del país es como, vieron que del Río Negro para arriba es otro país. A los del sur les parece que es lejísimo. Y cuando estás allá en el norte, hace 180 kilómetros y es a la vuelta. Entonces, nosotros al unirnos con otros operadores, que al principio obviamente empezamos de a menos y después le fuimos viendo cómo ir sumando otros y demás, en lo que tiene que ver con la mejora de la competitividad, si hablamos un poco de eso, nos permitió, entre otras cosas, acortar la percepción de distancia, que para nosotros era importantísimo, porque agarrás un montevideano, que convengamos que, o un sureño, ¿qué bien eso de sureño? Agarras un sureño y vos le decís que tiene que ir para Mina de Corrales, tipo, preciso sacar vacaciones para eso. Porque le parece lejísimo. Entonces entendimos enseguida de que no le decimos que vaya para Mina de Corrales, le decimos que vaya para el norte y que ahí haga más cosas. Entonces ya, bueno, el viaje vale la pena. Y ahí se tira un poco más. Después nos permitió ir a presentarnos en ferias y demás, primero de A2 y ahora de más. Y eso, quieras que no, nomás con que te presentes de A2, vayas de A2, ya los costos son la mitad. Y ahí sí, si ahorraste 50%. Diversificación de la oferta, creación de nuevos productos turísticos, combinando la fortaleza de los diferentes actores y enriqueciendo la experiencia para los visitantes. Hoy creo que fue Andrea o Martín que habló de que había lugares que se recomendaban entre ellos. Ese es el primer paso, o sea, el conocerse, el mandar al otro a otro lado y demás. Eso ya es terrible asociatividad. Ahora vamos a ponerlo en blanco y negro, digamos, pero eso ya no se dice en blanco y negro, se dice en negro sobre blanco, no importa. ¿Se entendió? Acceso a recursos y conocimiento, compartir experiencia, financiación. Y qué difícil me cuesta quedarme acá quietita, compartir experiencia, financiación y hasta personal especializado, potenciando los proyectos y la infraestructura local. Eso también lo conseguís asociándote. A veces hay fondos, creo que los de fondo aparece después, pero hay capacitaciones, cosas que solo no te las dan, digamos, las tenés que pagar. Pero sin embargo, si sos un grupo, ahí ya la cosa cambia, ya vas con otro, tenés otra fuerza para ir a negociar cosas y demás. Y hablando de negociar, también un poco, bueno, creo que está después, pero creo que viene el otro, pero también te sirve para negociar otro tipo de cosas. Si somos varios, entonces vamos a comprar la jaboneta entre todos y le peleamos el precio, no sé, que digan, a mí las jabonetas que se llaman Petit queda feo, pero sí se puede de alguna manera lograr también ese tipo de beneficios entre todos. Fortalecimiento de la economía local, bueno, generación de ingresos para la comunidad, apoyar a las pequeñas empresas, fomentar el desarrollo de productos locales, que es un poco la forma de comercializarlo, preservación cultural y ambiental, defensa del patrimonio natural y cultural, buenas prácticas turísticas
y concientización sobre la sostenibilidad. Bueno, eso viene normalmente este punto todavía no es el para qué nos juntamos, pero termina pasando. Y entonces estaba bueno, bueno, y acá venía el de los jabonetas. Mayor poder de negociación, mejores condiciones y precios en la adquisición de bienes y servicios. Incluso a veces, puse el ejemplo de la jaboneta que capaz que medio bobo, pero a veces hasta para conseguir a alguien que te haga las redes. No es lo mismo, si vas y negocias entre muchos, no sé, un montón de cosas que te ayudan muchísimo. Eso en cuanto a ventajas, pero como no todo es color de rosas, también vamos a hablar un poquito de las responsabilidades, porque todo bien, pero hay que cumplir con ciertas cosas. Compromiso con la sostenibilidad, es fundamental que las actividades turísticas se desarrollen respetando el medio ambiente, conservando los recursos naturales y beneficiando a la comunidad local en el largo plazo. Gestión de intereses colectivos. Hay que priorizar el beneficio del grupo y del destino por encima de los intereses puramente particulares, porque después se dan solos. Y eso yo sé que cuesta un montonazo ponerse el chip ese. Uno siempre, no, todo bien, vamos a juntarnos, pero yo primero. Bueno, sí, bárbaro, mirá, hicimos todo esto juntos, pero nada, pasá primero por acá. Y en realidad, y eso me consta, pero de todos los días de verlo, no sé dónde anda, pero Mercedes, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la articulación y demás, entre todos los que trabajamos juntos, y la voy a poner de ejemplo, bueno, muchas veces Mercedes vende, arma excursiones y las coordina y invierte su tiempo en hablar con el del Lunarejo, hablar con el de Artigas, hablar con el Tacuarembó, ya que a las 12 los tenés acá, largámelo a las 3 de la tarde que tienen que ir, y después a las 3 de la tarde está llamando a ver si los largaron. Eso es tiempo. Y a veces ni siquiera pasan por corrales las excursiones. Pero vuelven. Y la próxima vez que vuelvan van a pasar por corrales. O sea que a la larga siempre el beneficio está, aunque en el momento no lo veas. Yo sé que es difícil de verlo, pero resolución de conflictos. La colaboración puede generar tensiones, es necesario establecer mecanismos para gestionar desacuerdos y asegurar la unidad. Esto está bueno. Yo conozco un señor que siempre habla de el acuerdo para el desacuerdo. O sea, el ponerse de acuerdo de entrada antes de que pasen las cosas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y otra cosa que después a mí siempre me gusta aplicar, tal vez por deformación, ¿no? Pero es el pensarte las respuestas antes de que tengas que armar estas cosas. Más o menos uno ya sabe cuáles son los problemas que siempre pasan o demás. Bueno, ya sabés cuáles son las cosas, entonces establecé de entrada, mirá, si pasa tal cosa, lo vamos a resolver de esta forma. Pues no estamos inventando la pólvora tampoco, como para no saber si partimos el átomo o para dónde vas a tirarlo. Planificación y evaluación. Hay que planificar cuidadosamente y definir objetivos claros, así como formas de evaluar el éxito o el fracaso, que también hay que evaluarlo, y asegurarse de que todos los implicados se beneficien, o, bueno, si es un fracaso no se van a beneficiar, pero... o sí, con el aprendizaje. No, eso le digo al angelito yo, y no. Y lo de planificar cuidadosamente y definir objetivos claros es fundamental para lo que viene al final, cuando hable Macarena. Porque vos tenés que tener las cosas clarísimas cuando se las vas a ofrecer a otro. Vos tenés que saber qué es lo que le estás ofreciendo de verdad. No es... hoy sigue pasando y muchísimo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en otro departamento y la cantidad de operadores turísticos que cuando le preguntás, vos, ¿qué es lo que ofreces? Te dicen, no, yo espero, cuando el turista me llama, ahí converso con él a ver qué hacemos. No, no señor.
Entonces todavía hay mucho de eso. Y eso no te ayuda cuando vos querés realmente comercializarte. Porque ahí eso es reactivo. Pero vos necesitas ser proactivo. Vos necesitas decirle, mostrarle que tenés... Nada, lo importante no es ir rápido, es poner cara de velocidad, dijera Mateo. Bueno, esto es lo mismo. Vos tenés que tener clarísimo qué es lo que vendés. Dar esa imagen, porque si no el otro, ¿qué confianza le estás dando de que te va a comprar? Y sobre todo, porque a lo mejor el turista, bueno, como él lo único que quería era un paseíto por la sierra o lo que sea, va igual. Pero si vos tenés un interlocutor, como puede ser un intermediario, como puede ser una agencia de viajes, venga que le vas a decir, ay, espere que venga el turista y ahí vemos qué hacemos. Olvídalo. Te van a pedir hasta las medias. ¿Tiene que tener una rayita o pueden tener dos? Porque nunca me hicieron esa pregunta, pero podría ser. Fomento de prácticas equitativas, distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad turística y reciprocidad entre los operadores. Esto es, nada, cada uno va a poner su parte y después que eso esté claro. Respeto, confianza y coordinación. Me quedaron las tres en el mismo. Había lugar. Seguir las pautas de trabajo preacordadas y respetarlas estrictamente. Mis acciones no deben afectar negativamente el resultado general. Ejemplo clásico. Armamos el paquete, quedó precioso, divino. Vinieron los turistas. A las 2 de la tarde los recibís vos, después de que comieron, los recibís vos y les hacés la cabalgata, ponele. Donde comieron, a las 2 de la tarde no estaba el asado pronto. Ya atrasaste absolutamente todo. O otro ejemplo, llegaron a las 2 porque el del asado se esmeró y lo tuvo, pero en el micro lo puso para sacarlo justito cuando... No, vos no, yo sé, pero lo puso en el micro justito para sacarlo en hora y que a las 2 pudieran estar para hacer la cabalgata. El de la cabalgata nunca aparece, porque era el bautismo del sobrino. No, olvídalo. Esas cosas no pueden pasar. A eso nos referimos con el respeto y la coordinación. Respetar los horarios, respetar lo que dijimos que le íbamos a hacer. Otra cosa que pasa muchísimo, llega el turista, vos le vendiste un paquete así. Y llega el turista acá a la mitad y te dice, sí, pero capaz que lo acortamos un poquito, vamos para este lado. O podemos sacar tal cosa. La clásica. Porque así no nos cansamos tanto. Porque nos invitaron a tomar vino. No. Sí, a tomar vino vamos, pero no hacer un chicle con el paquete. Porque a veces estamos decidiendo sobre el producto de otro. Yo no puedo, voy a poner un ejemplo de lo nuestro, por ejemplo. Yo no puedo, cuando la gente, pasa por Corrales y después va al Lunarejo, o va a Artigas, que siempre trabajamos con Artigas, y que me digan, mira, sí, pero para que puedan dormir un ratito más, eso los chiquilines, en vez de a las 9 de la mañana vamos a salir a las 10:30. ¿Vos le avisás al guía? No. No, señor. Está pautado para que usted llegue a tal hora, y a esa hora tiene que llegar. Porque si el guía tiene más gente, ¿qué hace con los otros? ¿Se queda ahí esperando que sos el único turista del mundo? Entonces esas cosas, yo sé que cuesta educar al turista a veces en esas cosas. Pero cuando aprendés a decir que no a esas cosas, y para eso las tenés que respetar vos, porque si no las respetas vos no le vas a poder decir que no del resto, las cosas empiezan a fluir mejor y después empiezan a aprender. Esto implica la participación de todos los actores involucrados, entonces la transparencia en los procesos y la definición de roles y responsabilidades. Ese rol no es mío. El de coordinar los grupos y coordinar los itinerarios y demás, tampoco es mío el rol. Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Promoción conjunta de destinos, o de productos o de lo que sea. No tenemos que ser un destino acá porque... Gestión colaborativa de recursos, que era un poco lo que ya le he dicho. Mejora de la calidad, esto también está bueno. Porque cuando vos empezás a venderte en conjunto, tenés que alinear cosas. Y siempre tratás de alinear para arriba. Entonces, de alguna manera, eso no me sale la palabra, te desafía a mejorar para poder ponerte al nivel del otro. Y es continuo.
productos y servicios turísticos conjuntos, que es a lo que queremos llegar. Pero estábamos hablando de experiencias asociativas. Y acá traje una, que esta se la puse anoche para traerla para acá. Y lo que quería era un poco hablar de ir de recurso a experiencia, o sea, porque estamos hablando de desafiarnos, de mejorar la calidad, de trabajar asociativamente, o sea, tratar de todos dar un buen servicio y tener un buen producto y demás. Y vamos a ver qué entendemos por eso, porque a veces normalmente lo que tenemos es el lugar, un río precioso, una montañita, una montaña no porque no estaríamos acá, pero un montecito, no sé, lo que sea que tenemos. Pero por sí solo no hace nada. O sea, nosotros podemos tener un establecimiento y tener un monte nativo y bárbaro. Sí, mandá a la gente para que se pierda entre el monte, si querés. Pero eso es un producto, eso es algo que vos lo puedas cobrar y demás. Capaz que le podés poner un poquito más de onda, digamos. Entonces lo podés convertir en un producto y para convertirlo en un producto lo vas a poner en valor. Le vas a agregar algo que haga que ya no sea él, me pierdo entre el... Toda una aventura perderse entre el monte, pero está. Le vas a poner servicios, le vas a poner actividades, le vas a poner un relato, este es un arbolito de jabón, este otro, o sea, le vas a poner algo. Gestión, le vas a poner un precio y demás. Y vas a tener un producto. Si vos a ese producto te pones a pensar en el cliente, el cliente tiene un problema que es que piensa emocionalmente. Entonces, pero vos tenés que ponerte en la onda del cliente, digamos, y tenés que tener entonces en cuenta a esa persona. Y ahí le agregás otro pasito más a ese producto. Ahí lo puse como conjunto de estímulos que se perciben durante todas las etapas del viaje. Todas las etapas del viaje. Las etapas del viaje, el redondelito donde tenés cuando lo está pensando al viaje, lo está buscando en internet, con el proceso de hacer la reserva, hasta que se saca la foto en Instagram y después le cuenta a la abuela. A la abuela, wow. Pues era otro. Ese conjunto de estímulos, acá por ejemplo en el ejemplo que puse, acá pescaron y acá se están comiendo el legal. El pescadito que se están comiendo es legal. No sé si hay algún pescadito que sea ilegal, pero por la duda. El otro día puse el ejemplo de las milanesas de carpincho y me salieron... no me acuerdo dónde fue, pero casi me llevan presa. Entonces, si vos le das algo que al tipo lo toque de alguna manera, lo motive, le trabaje las emociones, ahí tenés una experiencia. Y la palabra experiencia, la pobre palabra experiencia en turismo, está como la pobre lanca, che, te hablan, da vuelta. Después la agarran, la aplastan de vuelta, le pegan una planchadita y la ponen de vuelta. Vamos a tratar, ya que estamos con esto de mejorar y qué sé cuánto, de respetar la palabra experiencia. Una experiencia no es perderse entre el monte, digamos. Entonces, vamos es terrible experiencia, pero no de la que queremos generar. Por eso quería un poco traer el caso de cómo convertimos a algo en algo mejor y en algo vendible. El caso real, obviamente, ya me pusieron de mal ejemplo a mí, pero para los que no... ¿Hay alguien que no conozca lo que nosotros hacemos? Ah, mira, tengo 2, 3. Ahí voy. ¿Dónde estamos? Mirá, nosotros somos este. En el medio de la nada, prácticamente, ¿no? Entonces, los turistas están la mayoría por este lado de acá. No todos, pero la gran mayoría, porque ahí es donde vive más gente. Entonces, que crucen esta línea de acá. Yo te diría que crucen esta línea que pasa acá, que dice Avenida Italia. De ahí para arriba ya la cosa se complica. Imagínate dónde estamos nosotros. Trabajamos mucho, y voy a hablar de otro caso que no somos nosotros, que es, el establecimiento nuestro se llama La Posada del Minero.
Pero después hay un hotel acá en Artigas que se llama el Hotel Casino. En Artigas. Si yo me quejo de que estoy lejos. Ahí va, sí. En Artigas entonces también hay un operador que tiene la misma, tiene el mismo tema que nosotros, digamos, para explotar, para convertir de recurso a experiencia, que es la minería. En el caso nuestro es minería histórica, en el caso de ellos son minería actual, digamos, ágatas y amatices. Los dos empezamos a trabajar por nuestro lado, no nos conocíamos. Bueno, si sigo acá, población y demografía, Artigas tiene, no sé, 40.000 habitantes, Mina Corral tiene 3.000. Las principales actividades económicas, bien, gracias, ahí vamos. Acá esto es una ciudad capital como cualquier otra. Sí, obviamente que la minería es fuerte, pero tampoco es que sea, tenés arroz, tenés un montón de cosas. Bagallo. Y la principal actividad económica en Corrales es la ganadería y demás. La minería fue en su tiempo, ahora está retomando de vuelta, pero hoy no. Cuando nosotros empezamos tampoco. Servicios turísticos disponibles hasta hace 15 años, bien, gracias. No, turismo, nada. ¿Cómo para qué sería? Estamos a 191 kilómetros de diferencia uno del otro, al lado, en términos norteños. De Montevideo, el punto más cerca está a 455 kilómetros. La gente de Montevideo se cansa por esos 455 y le empieza a transpirar acá, sí. De Porto Alegre casi que lo mismo, un poquito más, 496, y de Buenos Aires 627. Pensando en un poco lo que había hablado al principio de las ventajas de trabajar asociativamente y demás. Cuando nosotros empezamos, nosotros que estamos trabajando como producto cerrado, digamos, que se llama turismo minero, ¿cuánto hace? 15 años. 10, 12 años más o menos, ¿sí? 15 hace que empezamos con la posada. Cuando empezamos con esto, desde que empezamos hemos ido teniendo como subidas y bajadas voy a usar la palabra protagonismo, pero no sé si es la correcta, entre cualquiera de los dos. O sea, hay épocas en las que la posada pesa muchísimo más que el safari y hay otras épocas en que el safari pesa muchísimo más en cuanto al interés de la gente, ¿no? Y ha ido fluctuando todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, más allá... ¿Cómo hacían para captar los clientes? ¿Clientes? Magia. Ahora te cuento. Espera que me perdí porque estoy menopáusica y se me pierden las cosas. ¿Qué estaba hablando? Gracias. Y sin embargo nunca nos bajamos, o sea, nunca fue, che, todo el mundo quiere ir al safari. Al contrario, bárbaro, porque se hacen todos los kilómetros para allá. Si van al safari, van a la posada. Y al revés, si van a la posada, van al safari. Y si no es esa vez, es la próxima, porque se van a haber quedado con cosas para hacer. Y tenés que entenderlo de esa forma, no es fácil, pero tenés que acomodarte a eso. ¿Cómo nos vendemos? Ella, que no le gusta hablar en público, pero es la que se encarga de todo eso. Ni bien nos empezamos a trabajar juntos, que en realidad fue un trabajo que nos presentaron. O sea, no fue que nos conocimos por casualidad, si bien nos conocíamos por casualidad sin conocernos, después te cuento. Pero básicamente nos presentaron en un trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Turismo, que era nuclear operadores para hacer un producto, bla, bla, bla. Ese producto no había forma de que fuera a funcionar porque éramos muchos. En el momento que se retira el apoyo estatal... Eran muchos días. Muchos días, sí. Hace 12, 13 años atrás. Que la realidad era otra, sí, es verdad. Se llamaba 5 días dorados. No lográbamos que fueran uno al norte, imagínate 5. Cuando, de todas formas, nada, se trató de que funcionara y demás, cuando se retira el apoyo del Ministerio de Turismo, que era el que estaba apoyando, digamos, el apoyo económico, el apoyo del producto se cae, porque nadie quiso ni siquiera poner 1.000 pesos para los folletos, nada. Entonces nosotros seguimos trabajando
juntos con el Hotel Casino, y empezamos a hacer de vendedores de libros. ¿Viste los vendedores de libros de Montevideo? Bueno, exactamente eso, carpetita bajo el brazo, y empezamos a recorrernos una por una todas las agencias de viajes. Empezamos por las agencias de viajes. No nos dio pelota ninguna. Después seguimos con la misma carpetita y como vimos que estas no nos estaban dando pelota, nos dimos cuenta de que en aquella época, ahora es el Instagram, pero en aquella época, en las paradas de ómnibus o las columnas o los árboles, el coso decía, Norma Balchuy. Che, Norma. Y empezamos a llamar a todos esos que de alguna manera nucleaban gente y trabajaban con esa gente. Pero carpetita bajo el brazo, uno por uno, conversando y tratando de convencer y demás y demás.